queridos afiliados y socios de EduExpress, les tengo una super sorpresa. La primera vez que lo tenemos completo. Tenemos esa oferta de esta semana y se va a prolongar seguro con un precio un poquito más alto, pero al menos tenemos algo que puede perdurar durante todo el año. Así que si quieren tener una promoción entre nosotros que les va a generar muchos contactos y por ende, si no es, como digo siempre, si no es esta vez, igual si la persona vino con un interés para tener sus 2 bonos abajo, para incrementar sus, vamos a ponernos en español un segundo, para adquirir sus 2 bonos aquí, van a dar su email en todos los idiomas. En los 6 idiomas tú puedes capturar email. Y eventualmente cuando vamos a crecer en todos esos idiomas, como digo, si no compran al momento AI Coaches, pero deciden comprar el mes próximo algo, el otro mes, el año próximo, en 5 años, la persona que se suscribió debajo de tu enlace es tu bebé de por vida. No es una red de CPA con cookie. Así que tan pronto tú capturas un email, esta persona, si es un comprador compulsivo, como yo, y compra de todo, todos los días casi, tú vas a ganar y ganar con una persona así. Yo tengo muchos clientes así. Yo tengo cientos de clientes así. No es que a veces somos compulsivos, sino que cuando una persona que confiamos muchísimo y que saca siempre cosas wow, es sin pensar, lo compramos todo el tiempo. Yo soy así y hay muchos de mis clientes que son así. Y dicen, Eric, no tengo tiempo de verificar qué es, pero si tú dices de comprarlo, yo lo compro. ¿Tú crees que hay uno así? No. Tengo decenas y decenas que compran a ojos cerrados desde 10 años. Tarde o temprano lo utilizan y están maravillados. Si no estarían maravillados, ¿tú crees que volverían a comprar? ¿Quién normalmente, sano juicio, se deja engañar? No hay nadie que no es tan inteligente para dejarse engañar. Si hay cientos de personas que vuelven a comprar todo el tiempo, es que de seguro que hay calidad. El que no lo vio, es porque no lo vio. Porque hay mucha gente que se dan cuenta de eso cuando son serios y cuando usan los productos. Y ven los bonos que doy también, eso lo cambia todo. Ahora tengo que hacer justamente esta noche una serie de videos para los bonos que doy para este producto. Y lo van a tener todo el mundo en todos los idiomas. Así que hay mucho trabajo detrás. Hay un equipo que trabaja. Y yo soy la persona que inventa todo, la creatividad a tope. Entonces, por eso creo que me siguen tanta gente. Así que te quiero presentar esto que está listo en 6 idiomas. Y mira que si te lo doy a escuchar 5 segundos cada uno, vas a ver que anda muy bien. Manda un tráfico en español, escucha. La próxima revolución en IA es la capacitación personalizada. Perfecto. Mira, vamos a inglés. The next revolution in AI is customized training. And in the next few minutes, you'll see how to leverage. Vamos en francés. La prochaine révolution en intelligence artificielle, c'est la formation personnalisée, et dans les prochaines minutes. A próxima revolução em inteligência artificial é a formação personalizada. Nos próximos minutos, você vai descobrir como usá-la para impulsar. La prossima rivoluzione nell'intelligenza artificiale è la formazione perfetto. personalizzata. Nei prossimi minuti scoprirai come usarla per dare. Die nächste Revolution in künstlicher Intelligenz ist die personalisierte Schulung. In den nächsten Minuten wirst du erfahren. Entonces, ¿cómo hice esto? Que quizás quieres saber. Porque es un poco de trabajo, sí. Yo tengo gente que entrené, porque yo primero, el fin de semana pasado, sí, yo me puse a trabajar la manera que será la más eficiente y la que encontré
perfecto, pero no. No todo el mundo tiene Camtasia. Camtasia cuesta $300 la primera vez que lo compres y después son 150 anual. Yo pago Camtasia desde 2006. Pago anualmente yo lo tengo, aquí está, Camtasia 2023. Pero yo dije, no, voy a buscar una manera de hacerlo gratis, totalmente gratis. Así que mira que va a venir un tutorial que te va a enseñar cómo hago eso, de agarrar un video en inglés, quitar la voz inglés y ponerla en el idioma que quiero, pero que siga la diapositiva también. Eso es lo que más mata. Porque mira, video de 12:43. Si vas a, no sé, francés. La prochaine 11:36. O sea que tienes que ajustar. Si no ajustas las pistas, va a decir clic aquí y el clic con el mouse se va a ver 20 segundos después. Entonces estarías mal con esto. Así que, ¿cómo hago esto? Te voy a mostrar algo aquí, un segundo. Mira que yo tengo esta sorpresa que viene pronto y la gente lo van a tener como bono. Van a tener crédito especial para esto sin tener que pagar. Y yo estoy utilizando mi propio Intel i777 desde más de 6 meses que nadie se dio cuenta. Y voy a la sección de AI, VoiceOver, y para español yo selecciono la voz de español de mi gusto, pongo la frase aquí, lo que hice, yo puse un testimonio que tiene AI Coaches, a ver si me lo puede dictar. El testimonio está en inglés, te voy a mostrar dónde un segundo. Mira, aquí está el testimonio, lo agarré de aquí, está en inglés. Digamos que esto es una parte de texto dentro del video. Entonces, ¿qué hago? Traducí eso, yo dije a ChatGPT, tradúceme eso en español, francés, portugués, italiano, alemán. Boom, la frase está, me lo dio en todo. Yo vengo, agarro el texto, lo pongo dentro de mi Intel, busco a cuál voz quiero y escucha esto. Vamos a empezar de cero aquí. Chicos, esto es como vender dulces a un niño. Estamos cerrando varios clientes por $3,000 cada uno, vendiéndoles avatares de IA que se parecen a ellos. Simplemente clonamos a un tomador de decisiones, les enviamos una demostración y les encanta. La característica parecida a Pixar no desconcierta al cliente, movimiento genial. Gracias por el acceso temprano a esto. ¿Viste? Entonces, ¿queremos probar en francés? Control C. Vamos aquí, lo ponemos aquí. Buscamos una persona francés, de tantas voces, francés de Canadá, y a mí me gustó, no recuerdo ahorita quién era, creo es Thomas. Bonjour, vous pouvez utiliser n'importe... Hay varios, William, Bonjour, vous pouvez poquito más lento, Bonjour, muy lento, bonjour, vous pouvez utiliser sí, me gustaba más Thomas. Así que vamos a escuchar Thomas, clic, se genera. Les gars, c'est comme vendre des bonbons à un enfant. Nous sommes en train de conclure plusieurs contrats avec des clients à $3,000 pièce en leur vendant des avatars d'IA qui leur ressemblent. Nous clonons simplement un décideur, leur envoyons une démo, et ils adorent ça. La fonctionnalité ressemblant à un personnage de Pixar ne dérange pas non plus le client, coup de génie. Merci pour l'accès anticipé a cela. ¿Ves? Entonces, es donde yo estoy haciendo todo mi trabajo y eso, las voces, las descargamos, clic, la descargamos dentro de nuestra compu, la ponemos en la pista de la herramienta gratis que usamos y listo, acomodamos en una patada y listo, ya tenemos un video en inglés en todos los idiomas. Claro que es un poco de trabajo, un video de 10 minutos nos puede costar, hasta 1 hora haciendo la búsqueda del texto. Pero, ¿tú te imaginas dejar un video así y empezar a acumular clientes de otro idioma? Entonces lo estamos haciendo para ustedes, afiliados y socios, pero es un enorme bono
porque tengo tonelada de gente que ni saben hacer esto. Casualidad quizá que tú mismo no sabías. Y además todavía no sabes cuál es la herramienta que uso y cómo lo estoy haciendo. No sé si te ahorraría un poco de tiempo en vez de investigar tú cómo hacerlo. Saber cómo lo estoy haciendo paso a paso, corrido. Boom, 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 boom. Todo esto yo lo tengo. Esto mostrado como está, yo lo tengo para los genios. Ya estoy por divulgarlo y mostrarlo a los genios, pero excepcionalmente de más de 100 videos, vamos por 150 videos a los genios, así, te lo voy a mostrar, Así que voy a rehacer un video mostrándote exactamente cómo es para ti. Entonces no es solo eso, sino que también, eso es como bono, lo voy a divulgar a todos los que compran el bundle, el paquete completo de AI Coaches, ¿ok? Pero tú vas a decir, yo quiero Inteli, entonces, sí, no te preocupes. La gente que van a comprar el bundle, ahorita van a tener una sorpresa de tener los créditos suficientemente para empezar a usar eso. Todos los créditos en el futuro, que sea alemán, portugués, quien me compra, yo voy a empezar con EduExpress, cuando la gente compra algo así de promoción, van a acumular crédito para la empresa Inteli o la app Inteli 777. Esta app puede hacer muchas cosas, hace todas esas cosas aquí, ¿ok? Te lo digo nada más para que sepas, eso vas a tener crédito cada vez que tú o un portugués, alemán, italiano compra algo vía EduExpress. Entonces, el monto que compran es el monto en crédito que les voy a dar dentro de esta plataforma. Te lo digo rápidamente, mira, tú puedes crear artículos que terminan por ser una idea completa con el esquema, lo que vas a cubrir, las imágenes, todo esto lo tienes aquí con esto. Plantillas, eso te vas a correr loco. Mira todos los temas que tenemos aquí, las categorías, ¿ves? Todas esas categorías son prompts de genios que hemos creado basado en los 70 nichos de los ebooks de EduExpress. Así que si una persona descargó el libro de lotería y le gustaría chatear con la inteligencia artificial sobre la lotería y el ebook y todo esto, viene aquí, lottery, no sé si se escribe así o con una T, no sé dónde lo pusieron. Cuando lo busqué la otra vez no lo encontré, pero se tiene que haber. Diabetes, ¿ves? Lotería, no sé por qué, no sé cómo está escrito. Pero diabetes, mira, tenemos 10 prompts para diabetes. La gente, un clic, y va a ser para esta descripción en particular. Lo único que la persona dice, ¿en qué idioma quiero que me conteste? Y dame información relevante medical, cuáles son tus hábitos de comida, qué quieres comer o no comer, detalla eso y te vamos a dar un plan de nutrición adaptado a ti siendo con diabetes. Pero eso es una idea. Te digo, tenemos cientos, ¿ok? Sabes que tenemos 70 micronichos ebooks. Yo pedí a mi equipo, yo les inicié el trabajo, de tener 10 prompts por cada micronicho. O sea que obligatorio aquí hay 700 prompts de genios. Más teníamos unos cientos para marketing. Así que ahorita estamos a casi 1000 prompts de genios. Tú no lo ves el prompts. Tú no lo ves, está atrás. Lo único que tienes que hacer es poner tu producto, la audiencia, la descripción del producto, go, te hace el trabajo. Eso es para la gente que no saben cómo crear prompts de genios y están usando demasiado ChatGPT, la inteligencia artificial como Google, o ChatGPT como Google. Pone un poquito algo, enter. No están escribiendo 1, 2, 3 párrafos, como nosotros aquí atrás tenemos hasta 5, 6 párrafos. La super mega instrucción completa para que ChatGPT te mande lo que tiene que mandarte.
¿Quién va a hacer eso? Hacer un Google de 5 párrafos para tener una respuesta. Nosotros hicimos todo ese trabajo arduo de más de casi 1000 prompts, de genios largos, y el cliente solo tiene que poner un poquito, boom, tiene todo el trabajo completo. Esto es una mina de oro. Finalmente, después, tú puedes tener documentos aquí. Tú ves todos los documentos que has trabajado. Perfecto. AI VoiceOver, te acabo de mostrarlo. Tú puedes crear todas las voces que tú quieres. Después, tú puedes voz a texto. Tú puedes pasar voz a texto. Tú pones un audio y te va a dar todo el texto que hay aquí. Imágenes, si tú quieres, puedes crear imágenes. Midjourney va a ser mejor, pero fuera de Midjourney, esto es como si tú trabajarías con Bing o trabajarías con ChatGPT 4, el Pro, y lo tienes aquí. Así que si no quieres pagar Midjourney, como yo estoy pagando 30 al mes, pues tú puedes generar imágenes igual que tú podrías hacer en Bing o en otro lado. Código, tú puedes crear códigos de PHP, Python, Ruby, ¿ves? JavaScript, HTML, TypeScript. Tú puedes crear códigos aquí tú mismo. Y chat, hemos creado cientos. Tenemos casi 300. Seguro tenemos 200. No sé cuánto. Y mira que tenemos mentor de motivación, agencia de viaje, un comediante, meteo que es pronóstico, coach de relación. Todos son mentores de la vida, fitness, finanzas. Y tú lo abres, clic, y dice, mi nombre es tal, ¿en qué te puedo ayudar? Él atrás tiene un super prompt adaptado a su negocio. Está súper entrenado como si fuera AI coaches. Le hemos dado la información pertinente para que solamente te conteste sobre motivación. Si buscas un dentista, va a hablar solamente de dientes. Eso es un empleado, se llama staff o asistentes, y tú decides con quién quieres chatear sobre eso. Nutrición, bueno, necesito un plan de nutrición vamos a decir, con bananas. Voy a inventar. Bananas. Enter. Me va a decir, mira, me está sacando toda la información que necesito, batido y todo esto sobre esto. Y si digo que tengo piojos, ¿mentira? ¿Me ayudas? ¿Qué va a decir? Exactamente, porque yo entrené cada uno para que no sepa nada fuera de nutrición. El abogado no sabe nada de contabilidad. ¿Viste? El hombre de perro no sabe nada de gatos. Entonces son empleados, mentores, asistentes, que saben exactamente de qué decir y están educados solamente para su profesión. Son expertos en esto. Es increíble lo que inventé aquí. Así que esto aquí es una mina de oro, es lo que estamos usando aquí el equipo desde más de 6 meses. No sé si te gustaría tener acceso a esto y sin pagar. Es algo que estoy montando para darlo crédito a todo el mundo que compran cosas con EduExpress. Ahora estamos empezando con AI Coaches. Si compras el bundle, vas a recibir acceso para empezar a usar la misma herramienta que nosotros usamos. Me gustaría mucho que me digas en comentario qué te parece esto y si te puede convenir recibir este bono. Si la mayoría dicen sí, lo quiero como bono, ya yo trabajo esto, es algo que voy a sacar públicamente como bono real en aproximadamente 2 semanas. Así que estamos terminando ajustes. Si te parece, un like al video, dame un comentario, déjame saber que te gusta y si tienes sugerencias y nos vamos a ser buenos amigos, vamos a trabajar juntos. Así que te dejo con eso, muchísimas gracias y nos vemos pronto.